Había una vez un niño llamado Andrés. Tenía 9 años, los calcetines casi siempre de colores distintos, porque en el cajón nunca encontraba los pares y a él le daba igual. Y una manera de moverse por el mundo con una seriedad tranquila que hacía que los adultos que no lo conocían bien pensaran que era un niño tímido. Los que sí lo conocían sabían que no era timidez, era otra cosa. Era la seriedad de alguien que lleva algo pesado y ha aprendido que hacer ruido no ayuda a cargarlo mejor. Andrés se despertaba solo cada mañana, no porque nadie lo despertara. Tenía un despertador pequeño de plástico azul con los números grandes que él mismo había aprendido a poner, porque a los 9 años llevaba varios meses siendo la primera persona de su casa en levantarse. Sonaba a las 7:15. Andrés lo apagaba antes del segundo pitido para que no despertara a su madre. Se levantaba, iba al baño, se lavaba la cara, se peinaba más o menos, se ponía la ropa del colegio que había dejado preparada la noche anterior encima de la silla porque así no perdía tiempo buscando. Después iba a la cocina, hacía dos desayunos. El suyo era rápido, un vaso de leche si quedaba, o agua con una galleta, o a veces nada si la nevera estaba vacía y el armario también. El de su madre lo ponía en una bandeja, una taza de café solo, dos tostadas y había pan, un vaso de agua. Lo llevaba al dormitorio con cuidado de no hacer ruido con los pies en el suelo. Dejaba la bandeja en la mesita de noche. Miraba a su madre un momento, esa figura quieta bajo el edredón que respiraba pero no se movía. Mamá, dejé el desayuno aquí. A veces Isabel respondía, un sonido vago, una palabra. A veces no respondía nada. Andrés cerraba la puerta del dormitorio, recogía su mochila y salía al colegio. Isabel había sido otra persona. Andrés lo sabía porque la recordaba. Tenía suficientes años para guardar la memoria de cómo era su madre antes, no antes de siempre, sino antes de los últimos meses, que en la vida de un niño de 9 años es una cantidad de tiempo que se siente como mucho más. Isabel de antes se levantaba antes que él, tenía la radio puesta cuando Andrés llegaba a la cocina, que cantaba canciones que no terminaba nunca, que dejaba a medias en el estribillo y retomaba 10 minutos después. Hacía el café con ese ruido familiar del vapor y se lo bebía de pie junto a la ventana, mirando la calle, con la expresión de quien está pensando en algo, pero no le importa qué. Preguntaba a Andrés qué quería para cenar cuando todavía era la mañana. Le mandaba mensajes al móvil durante el día, fotos de cosas raras que veía en la calle, perros graciosos, carteles con errores de ortografía, memes que no siempre entendía, pero que mandaba igual. Esa Isabel había ido desapareciendo, no de golpe, despacio, como cuando uno va quitando capas de ropa según cambia la temperatura y en algún momento se da cuenta de que lleva menos de lo que necesita, pero no recuerda exactamente cuándo dejó de abrigarse. Primero había sido el trabajo. La empresa donde Isabel llevaba 6 años había cerrado una oficina completa. Le habían dado un sobre y una sonrisa forzada. Y le habían dicho que lo sentían mucho. Isabel había dicho que bien, que ya encontraría algo, que no era el fin del mundo. Había mandado currículums, había ido a entrevistas, había vuelto de las entrevistas con esa expresión que Andrés fue aprendiendo a reconocer, la de alguien que ha puesto mucho y ha recibido poco. Después había sido su padre, Jorge, que había vivido con ellos hasta que Andrés tenía 7 años y que desde entonces llamaba los domingos con una regularidad que fue haciéndose cada vez más irregular, hasta que los domingos se volvieron cada 2 domingos y después cada mes, y después ya no eran domingos fijos, sino una llamada que llegaba cuando llegaba y que a veces no llegaba. Isabel no había dicho nada sobre eso, pero Andrés la había visto una noche mirando el teléfono con una expresión que no era tristeza exactamente, sino algo más parecido al cansancio de seguir esperando algo que uno ya sabe que no va a llegar.
Y después había llegado ese periodo que Andrés no sabía nombrar, pero que reconocía perfectamente. El periodo en que su madre no se levantaba, no todos los días, al principio eran días sueltos, un lunes que se quedaba en la cama hasta mediodía diciendo que tenía jaqueca, un miércoles que no comía y cuando Andrés le preguntaba decía que no tenía hambre, fines de semana enteros en que las persianas no se abrían y la casa olía a cerrado y el tiempo dentro parecía haberse detenido mientras afuera seguía moviéndose con normalidad. Andrés había aprendido a leer esos días como había aprendido a leer el tiempo, por señales. La manera en que su madre respondía cuando le hablaba, si los ojos miraban hacia él o hacia algún punto más allá de él, si la voz tenía peso o era esa voz plana y sin temperatura que significaba que estaba muy lejos, aunque estuviera en la misma habitación. Aprendió a ajustarse, aprendió que los días difíciles necesitaban silencio y bandeja en la mesita y puerta cerrada y dejarla, que los días mejores podía sentarse a su lado y contarle cosas del colegio y ella escuchaba, de verdad escuchaba, con esa atención que tenía cuando era la Isabel de antes, que nunca había que preguntar qué le pasaba porque la pregunta la hacía más pequeña, como si el hecho de que alguien lo nombrara lo volviera más real y más difícil de cargar. Así que Andrés no preguntaba, hacía los desayunos, preparaba la ropa, iba al colegio, volvía, calentaba lo que hubiera para comer o hacía un sándwich si no había nada que calentar, hacía los deberes, ponía una lavadora cuando la cesta de la ropa llegaba al límite. Compraba lo básico en el supermercado pequeño de la esquina con el dinero que Isabel le dejaba en el cajón cuando podía, y cuando no podía Andrés hacía que durara lo que hubiera. No lo contaba a nadie, no porque no supiera que había personas que podían ayudar, sino porque tenía 9 años y lo que más miedo le daba en el mundo era que alguien viniera y se llevara a su madre o que se lo llevaran a él. Había visto cosas en la televisión, había escuchado conversaciones, sabía de esa manera imprecisa con que los niños saben las cosas que los adultos no les explican directamente, que si alguien se enteraba de que él estaba solo a cargo de la casa, podrían pasaros cosas, así que callaba y cargaba. La señora Beatriz llevaba 16 años siendo maestra de primaria. En ese tiempo había aprendido a leer a los niños con la misma facilidad con que otros leen los periódicos. Había aprendido que el niño que molesta más es a veces el que más necesita que alguien le preste atención, que la niña que siempre tiene todo perfecto, a veces es la que más miedo tiene de equivocarse, que el silencio de un niño puede ser muchas cosas diferentes y que la única manera de saber cuál es prestar atención durante suficiente tiempo. Había notado a Andrés a finales de octubre, no porque hiciera algo llamativo, era un buen alumno, trabajador, callado, hacía los deberes casi siempre, participaba cuando se le preguntaba, era de esos niños que no dan problemas y que precisamente por eso corren el riesgo de no ser vistos. Lo que la señora Beatriz notó no era lo que Andrés hacía, sino lo que no hacía. No comía durante el recreo. La primera vez que lo observó, pensó que quizás ese día había olvidado la merienda. La segunda vez preguntó en voz baja si se le había olvidado algo. Andrés dijo que no tenía hambre. La tercera vez la señora Beatriz esperó al final del recreo y se acercó a él. Andrés, hace 3 días que no comes en el recreo. ¿Estás bien? Sí, señora Beatriz. ¿Has desayunado esta mañana? Una pausa brevísima, tan breve que casi no existía. Sí. La señora Beatriz lo miró un momento. No dijo nada más, pero esa tarde, antes de irse a casa, pasó por el despacho de la orientadora del colegio. La orientadora se llamaba Carmen Rivas. Tenía esa manera calmada y directa de hacer preguntas que hacía que la gente respondiera sin darse cuenta de que estaba respondiendo.
Al día siguiente llamó a Andrés al despacho a la hora del recreo. Andrés entró con la mochila en la espalda y ese gesto suyo de llevar los hombros un poco arriba, un poco encogidos, como alguien que se prepara para algo sin saber qué. Siéntate, Andrés. ¿Quieres algo? Tengo galletas. Andrés miró las galletas. No, gracias. Coge una de verdad, están ahí para eso. Andrés cogió una galleta, después otra. Carmen observó la velocidad con que desaparecieron y puso el paquete entero encima de la mesa sin decir nada. ¿Cómo estás? Preguntó. Bien. ¿Cómo está tu mamá? Andrés dejó de masticar durante una fracción de segundo. Bien también. Carmen asintió. Esperó. Dejó que el silencio ocupara el espacio que necesitaba. ¿Cómo se llama tu mamá? Isabel. ¿Vive alguien más con vosotros en casa? No. ¿Y cómo son las mañanas en casa? ¿Desayunáis juntos? Andrés miró las galletas. La señora Carmen vio cómo apretaba ligeramente los labios, cómo sus manos, que estaban sobre las rodillas, se cerraron despacio en un gesto que no era enfado, sino algo más parecido a concentración, a cálculo. A veces, dijo Andrés, y otras veces, una pausa larga. Otras veces mi mamá está cansada por la mañana. Muy cansada. Andrés no respondió. Carmen no insistió. Tomó nota de algo en su blog sin hacer que pareciera importante. Andrés, ¿sabes que si alguna vez hay algo que te preocupa, puedes contármelo aquí? Que lo que me cuentes es para ayudarte, no para causarte problemas ni a ti ni a tu familia. Andrés la miró. A mi mamá tampoco. Tu mamá es lo más importante aquí, dijo Carmen. Y ayudarte a ti es ayudarla a ella también. Andrés sostuvo esa idea durante un momento. La sopesó con esa seriedad de niño que piensa las cosas de verdad antes de hablar. Mi mamá está triste, dijo al fin, con una voz muy quieta. Lleva mucho tiempo triste y a veces no se levanta. Y yo no quería decírselo a nadie porque tenía miedo de que os la llevarais o de que me llevarais a mí. Carmen asintió muy despacio. Gracias por decirme eso, dijo. Sé que era difícil. Andrés miró sus manos. ¿Vais a quitarme a mi mamá? No, dijo Carmen. Lo que vamos a hacer es intentar que tu mamá reciba ayuda para que pueda estar mejor. Porque lo que describes, que alguien está triste durante mucho tiempo y no puede levantarse, tiene nombre y tiene tratamiento. Y hay personas que pueden ayudarla. Hizo una pausa. Pero para eso necesitamos poder hablar con ella. ¿Me dejarías intentarlo? Andrés pensó. Le diréis que fui yo. Le diremos que en el colegio nos preocupas y que queremos hablar con ella, que la queremos ayudar a los dos. Y si no quiere venir, la llamaremos y seguiremos llamando, porque eso también es nuestro trabajo. Andrés estuvo un momento quieto. Después asintió. Carmen recogió su blog. ¿Tienes hambre? Andrés miró el paquete de galletas. Un poco. Llévatelas, dijo Carmen. Andrés cogió el paquete, se levantó, fue hacia la puerta. Antes de abrirla, se dio la vuelta. Señora Carmen. ¿Sí? Lleva muchos meses siendo así. Yo solo. Se detuvo. Yo solo quería que estuviera bien. Carmen lo miró. Lo sé, dijo. Y lo que has hecho por ella todos estos meses ha sido mucho. Demasiado para alguien de tu edad. Pero ya no tienes que hacerlo solo. Andrés abrió la puerta y salió al pasillo. Y Carmen Rivas se quedó un momento mirando la puerta cerrada con el blog sobre la mesa y la lista de cosas que había que hacer esa misma tarde antes de que terminara el día. Isabel recibió la llamada del colegio ese mismo miércoles. Estaba en la cama cuando sonó el teléfono. Lo había mirado desde lejos, con ese esfuerzo que últimamente le costaba incluso los movimientos pequeños. Pero era el colegio de Andrés. Y eso era diferente, respondió. La señora Carmen habló con una calma que no tenía urgencia artificial ni alarma innecesaria. Como le dijo que Andrés era un niño estupendo, que en el colegio lo querían mucho,
que se habían dado cuenta de que llevaba un tiempo cargando con cosas que no eran para su edad y que querían apoyarlos a los dos. Isabel escuchó. Cuando Carmen dejó de hablar, hubo un silencio. ¿Él os dijo algo? Preguntó Isabel con voz ronca. Nos dijo que su mamá llevaba mucho tiempo muy triste y que él tenía miedo de que os separaran si alguien lo sabía. Isabel cerró los ojos, pensó en las banderas en la mesita de noche, pensó en las puertas cerradas con cuidado, pensó en Andrés saliendo solo al colegio cada mañana con los calcetines de colores distintos, porque ella no se había levantado a buscárselos. Pensó en lo que su hijo de 9 años había estado cargando solo durante meses para protegerla. ¿Qué tengo que hacer? Dijo. Primero, dejar que alguien la ayude, dijo Carmen. ¿Tiene médico de cabecera? Sí. Le voy a pedir que la llame hoy. ¿De acuerdo? De acuerdo. Colgó. Se quedó un momento con el teléfono en la mano. Después, despacio, con ese esfuerzo enorme que a veces tienen las cosas pequeñas, apartó el edredón. Puso los pies en el suelo, se sentó al borde de la cama, se quedó hace un momento en el silencio del piso, con la luz de noviembre entrando por las persianas a medias. No era la Isabel de antes todavía. Eso tardaría. Estas cosas tardan. Pero estaba sentada al borde de la cama, y era un principio. Las semanas que siguieron fueron lentas. El médico de Isabel le diagnosticó depresión mayor y le recetó medicación y la derivó a una psicóloga del centro de salud. La psicóloga se llamaba Ana y tenía una consulta pequeña con una planta en la ventana que Isabel miraba durante las sesiones cuando las palabras le costaban demasiado. No fue fácil. Hubo días en que la medicación tardaba en hacer efecto y el peso seguía siendo el mismo. Hubo días en que Isabel salía de la consulta más agotada que antes, porque hablar de ciertas cosas cansa de una manera diferente al resto de los cansancios. Hubo momentos de duda, momentos en que la voz de adentro decía que esto no iba a funcionar, que era demasiado tarde, que había fallado demasiado, pero también había otras cosas. Había Carmen Rivas, que llamaba una vez por semana para preguntar cómo iba Andrés y de paso cómo iba Isabel, con esa manera suya de hacer que lo segundo pareciera igual de importante que lo primero. Había Ana en la consulta con la planta en la ventana y había Andrés. Andrés que una noche, mientras cenaban juntos por primera vez en semanas con la televisión apagada, le preguntó: Mamá, ¿te están ayudando? Sí, dijo Isabel. ¿Te vas a poner bien? Isabel lo miró. Miró a su hijo de 9 años con los calcetines distintos y la seriedad tranquila y los ojos que habían visto demasiado para su edad. Voy a trabajar para ponerme bien, dijo porque era la verdad más honesta que tenía. No sé cuánto tarda, pero voy a trabajar. Andrés asintió. Yo también te ayudo. Ya me has ayudado mucho, dijo Isabel. Demasiado. Eso no era para ti. Eras tú, dijo Andrés simplemente, como si fuera la explicación más suficiente del mundo. Isabel no supo qué decir a eso. Extendió la mano sobre la mesa. Andrés puso la suya encima. Comieron en silencio el resto de la cena. Pero era el otro silencio, no el pesado, el que cabe entre dos personas que no necesitan llenar el espacio con palabras para saber que están juntas. 3 meses después, un martes de febrero, Andrés llegó al colegio con el bocadillo que su madre había preparado esa mañana. Era un bocadillo de queso, un poco desigual en el corte, envuelto en papel de aluminio, con una pegatina de estrella encima que Isabel había encontrado en un cajón y había puesto porque sí, sin razón especial. Andrés lo sacó en el recreo y lo miró un momento antes de comerlo. La señora Beatriz lo vio desde lejos, no dijo nada, solo anotó mentalmente esa imagen. El niño de los calcetines distintos comiendo su bocadillo en el patio, con la satisfacción silenciosa de quien ha estado pendiente de algo durante mucho tiempo y ve que empieza a ir bien. Esa tarde,
Cuando Andrés llegó a casa, Isabel estaba en la cocina, de pie, con la radio puesta. No cantaba. Todavía no era ese momento, pero la radio estaba encendida y ella estaba de pie cortando algo en la tabla, y cuando Andrés abrió la puerta, se dio la vuelta y lo miró con una expresión que no era todavía la de antes del todo, pero se le parecía más que hace 3 meses. ¿Qué tal el colegio? Bien, dijo Andrés. ¿Comiste algo? El bocadillo que hiciste. Isabel asintió. Era un poco torcido el corte. No importaba. La próxima vez lo hago mejor. Andrés dejó la mochila en su sitio. Fue a lavarse las manos. Volvió a la cocina y se sentó en su silla de siempre. Y la radio siguió sonando. Y Isabel siguió cortando. Y Andrés sacó los deberes de la mochila y los puso sobre la mesa. Y era un martes de febrero completamente normal, que era exactamente lo que necesitaban. Hay niños que crecen demasiado rápido porque el amor que sienten es más grande que su edad, que cargan en silencio porque tienen miedo de que nombrar las cosas las haga peores, que aprenden a hacer desayunos y a poner lavadoras y a medir el silencio de una habitación porque son lo único que tienen y lo que tienen necesita que alguien lo cuide. Andrés era uno de esos niños, pero hay algo que Andrés aprendió ese miércoles en el despacho de la señora Carmen. Algo que tardó en entender del todo, pero que con el tiempo fue volviéndose más claro, que pedir ayuda no es rendirse, que contar lo que pasa no es traicionar a quien quieres, que a veces la persona más valiente de la habitación no es la que carga sola, sino la que dice, con 9 años y los calcetines de colores distintos, que lleva mucho tiempo siendo demasiado y que ya no puede más, y que al otro lado de esa verdad, cuando uno se atreve a decirla, hay personas que escuchan, que actúan, que no se llevan a nadie, sino que traen ayuda, no siempre, no en todos los sitios, no de manera perfecta, pero a veces sí. Y a veces sí es suficiente para que todo empiece a moverse. Suscríbete a Corazones Tiernos. Aquí contamos las historias que no se cuentan siempre,